A continuación estaremos hablando sobre el Imperio Colonial Español. ¿Cómo se desarrolló el Imperio Colonial Español y en qué fecha? El Imperio Español comenzó en el siglo XV, cuando la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón contrajeron matrimonio, siendo este para expandir territorio y haciéndose llamar los Reyes Católicos. En 1492, los nuevos reyes lograron expulsar a los remanentes islámicos que permanecían en Granada. En medio de esa victoria se le otorga a Cristóbal Colón un viaje de expedición en el cual descubrió accidentalmente el continente americano. Desde ese entonces se inició la conquista y la colonización. ¿Cuáles fueron los monarcas que dirigieron el Imperio Colonial Español? Como mencioné anteriormente, la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón fueron los monarcas del Imperio Colonial Español, quienes con su matrimonio unificaron su territorio, que se hicieron conocer, como mencioné, los Reyes Católicos, dando lealtad a la Iglesia y su propósito expansionista evangelizador. ¿Cuál fue el alcance del Imperio Colonial Español? El Imperio Colonial Español tuvo un alcance en su mayor apogeo de 20 millones de kilómetros cuadrados, colonizando lugares como América, África, Europa hasta Oceanía. En América estuvo el Virreinato de Nueva España, el cual estuvo desde 1535 hasta el 1821, que comprendía de territorios del actual México y parte de Estados Unidos. Entre los lugares de Estados Unidos se encuentran California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Florida, Utah, Luisiana y parte de Colorado. También estaba Alaska y el territorio de Yukon, así como las Antillas, Cuba, República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Siguiente, el Virreinato de Perú, 1542-1824. Abarcaba los actuales territorios de Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, las Galápagos, parte de Brasil y de Venezuela. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, con el surgimiento de un nuevo virreinato, este se vio disminuido. Siguiente está el Virreinato de Nueva Granada, el cual estuvo desde 1739 hasta 1819, en donde controlaban los territorios de actual Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, las Islas Galápagos y norte de Brasil y el oeste de Guyana, incluyendo también Trinidad y Tobago. El Virreinato de Río de la Plata, 1776-1811, controlaba los territorios actuales de Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y parte de Brasil, incluyendo las Islas Malvinas. Y por último, de la América, estaba el territorio de las insulares en el Mar Caribe, el cual controlaba lugares como Antigua y Barbuda, Bahamas, Montserrat, San Martín, Anguila, Bonaires, Granada, Aruba, Curazao, Jamaica, Islas Vírgenes, entre muchos otros lugares como Islas Caimán, el archipiélago de San Andrés y Providencias. A continuación, Asia. La Capitanía General de las Filipinas, 1565-1898, abarcaba las Filipinas y distintos territorios de las Indias Orientales, como Brunei, Papúa Occidental, el norte de Taiwán, entre muchos otros, como Macao en China, Nagasaki, Japón. En África conquistaron lugares como las Islas Canarias, los territorios actuales de Mozambique, Angola, Cabo Verde, Somalia, Guinea-Bissau, Tetuán, entre muchos otros. En Europa lograron estar en lugares como la España peninsular y las Islas Baleares, Portugal y los territorios del Imperio Portugués debido a la unión de los reinos entre 1580 hasta 1640. Lograron también estar en parte de Italia, el cual incluye el reino de Nápoles junto con Sicilia, Cerdeña y Malta, así como el ducado de Milán, parte de Toscana y el
Marquesado de Finale. Y por último, también en Europa, parte de Francia, estando en lugares de Rosellón, Charolais, el País Vasco de Francés, Niza, Libia y la actualmente Gran Bretaña, que era Gibraltar. Y por último, Oceanía, que están los lugares de la Isla de Pascua, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, las Islas Santa Cruz, Salomón, Vanuatu, Tahití y algunos asentamientos en Nueva Guinea. ¿Cómo el Imperio Español pudo movilizar su poder a través de sus colonias? Bueno, pues tras el comienzo de la colonización de Centroamérica, al mando de Hernán Cortés, soldados españoles se abrieron un paso a través del Imperio Azteca, valiéndose de su superioridad armamentística y de las rivalidades entre los pueblos autóctonos. Los conquistadores lograron doblegar la resistencia azteca, masacrando a los nativos y sometiendo a los sobrevivientes a regímenes de trabajo forzando tales como la encomienda, la mita, el porteo o la esclavitud. Tras destruir los imperios maya y azteca en Centroamérica, los colonos fundaron el Virreinato de Nueva España, que se extendería a través de Centroamérica, México y el sur de lo que actualmente era Estados Unidos. ¿Cuáles fueron algunas de las colonias del Imperio Español? Bueno, pues los territorios conquistados por el Imperio Español a finales del siglo XVIII alcanzaban los 20 millones de kilómetros cuadrados. Estos eran muchos territorios alrededor del mundo, pero para mencionar algunos, en América estos consistían de México, California, Arizona, Texas, Nevada, Florida, Luisiana, parte de Colorado y entre muchos más. Entre estos territorios también se incluían los diferentes virreinatos, como el Virreinato de Perú, el de Nueva Granada y el de Río de la Plata. También incluían los territorios insulares en el Mar Caribe, como Antigua y Barbuda, Bahamas, Montserrat, San Martín, Anguila, Granada, etc. Parte de estos territorios que caían en Asia era la Capitanía General de las Filipinas, como Papúa Occidental, el norte de Taiwán, partes de Indonesia, Ternate y Tidore, y otros más, pero también formaban parte del Golfo Pérsico. Y para concluir con esto, también formaban parte de algunos territorios de África, Europa y Oceanía. ¿Qué es el colonialismo? Bueno, pues podemos definir el colonialismo como el sometimiento principalmente económico y cultural, aunque en ocasiones también territorial, de un país dominante sobre un pueblo extranjero durante un prolongado espacio de tiempo. El colonialismo no implica necesariamente la anexión de los territorios, pero hace que los pueblos habitantes en él resulten totalmente independientes en todos los aspectos de la potencia colonial. Cuando conquistan o colonizan a un país, se imponen algunos cambios, como por ejemplo la religión, la economía, la cultura, la política y la demografía. En las colonias se exigían los intereses económicos de los colonizadores y por lo tanto obligaban a la población a satisfacer las necesidades de cada conquistador. La materia prima de las colonias eran explotadas e importadas a la tierra de los colonizadores y dejaban a las poblaciones sin recursos naturales. Cuando debían ser rebeldes, eran esclavizados los indígenas y sus condiciones de vida empeoraban radicalmente. Las clases dominantes valoraban mucho más a la cultura y a la religión europea por encima de su propia cultura, ocasionando que el éxito social se asociara con las culturas extranjeras y desaparecieran culturas indígenas a su totalidad. Los efectos que tuvo el coloniaje en América Latina y en Puerto Rico fueron las guerras, la economía, la cultura y el lenguaje. ¿Quiénes fueron algunas de las figuras principales del Imperio Colonial Español? Estas fueron Isabel I de Castilla, Rey Fernando II de Aragón, Cristóbal Colón, Blasco Núñez Vela, Felipe II de España, Carlos I de España.
Francisco Pizarro, Antonio de Mendoza y Pacheco, Pedro de Valdivia. Y por último, Hernán Cortés y Pedro de Mendoza. ¿Cuál fue el proceso de colonización de Puerto Rico y cuáles fueron sus figuras principales? Estas figuras fueron Cristóbal Colón, Juan Ponce de León, Cristóbal de Sotomayor y Nicolás de Obando. A continuación explicaré brevemente el proceso de colonización. El 19 de noviembre del año 1493, Cristóbal Colón descubrió a Puerto Rico, la isla que se conocía como San Juan Bautista. Este suceso se realizó luego del descubrimiento de América, donde los reyes de España quedaron totalmente sorprendidos con los resultados de la expedición y por lo tanto decidieron financiar otro viaje con el fin de conocer qué había más allá de la línea del horizonte. Fue así como Cristóbal Colón, junto con 17 embarcaciones compuestas por 1.500 hombres, arribaron a lo que hoy día se conoce como Puerto Rico. La colonización de los taínos estuvo a cargo del reconocido Juan Ponce de León, mismo que con el permiso del gobernador Nicolás de Obando pudo realizar las exploraciones necesarias. Los indios nativos no lucharon, ya que ellos creían que los conquistadores eran unos dioses cumpliendo con su promesa de regresar desde el mar. Así lo decía una de sus leyendas. Por lo tanto, esto facilitó a la fundación de diferentes villas, como por ejemplo la villa de Caparra, en las proximidades de las que hoy día se conocen como la ciudad Bayamón, Guaynabo y la villa de Sotomayor en el litoral occidental.